Bueno, ¿cómo les va? Buen día a todos para el día sábado, a la mañana en esta segunda parte de Scan Semana 11-14, normal y dentro de lo que es la parte técnica. Para valorar y ver, ya vimos en la primera parte los marcadores más importantes. Ahora vamos a ver también parte de lo que son los marcadores malformativos, para lo cual tenemos que ver la parte normal, muy pequeña, dentro de lo que es el espectro que uno puede llegar a ver en semana 11-14, muy diferente a lo que se ve en scan de semana 20, pero sí o sí tenemos que repasar algunos conceptos de la valoración normal. La tercera parte va a ser el 8 de mayo, o sea, el sábado que viene, a esta misma hora, y ya con ese tercer terminamos con lo que es la parte normal. Bueno, habíamos quedado la otra vez, un poquitito habíamos hablado de lo que es el Doppler de las arterias uterinas, y no quería dejar pasar porque es muy importante la valoración en relación a este estudio de semana 11-14, independientemente si usen o no programas. Yo les dije la otra vez que pueden hacer su propio informe para los estudios que no están auditados, o lo mejor es tener la auditoría porque da una cierta prolijidad y un respaldo internacional a lo que uno está informando, con un software, con la parte legal y todo cubierto en relación a lo que es ya el informe en sí. Pero si no, podemos utilizar tablas internacionales que las podemos poner en el informe para facilitar así la lectura por parte del ginecólogo o el médico que lo siga. En este tema, ¿por qué volví un poquitito al Doppler de las arterias uterinas? Porque tenemos un estudio que tiene un poco más sensibilidad para lo que es la detección de alteraciones cromosómicas. Yo no quería entrar un poco en detalle, por eso cuando hablé con la gente de Sonocara y Saeb, hablamos de la parte técnica y no un poco que sea netamente ecográfico en lo que es la parte técnica y cómo aprender para hacerlo. Porque ya cuando hablamos metodología de screening y demás, un poco confunde a veces, entonces siempre hay que repasar lo que son las definiciones. Pero al tener un estudio como el ADN fetal en sangre materna, ese estudio de ADN fetal en sangre materna no compite con el scan del primer trimestre, porque estamos viendo valoración directamente de alteraciones genéticas cromosómicas, numéricas de los autosomas, del par sexual y microlesiones. Y acá lo que estamos viendo es el feto directamente. Cuando uno hace el ADN, yo lo hago y lo pregono y realmente es muy útil, pero detecta, digamos, dentro de lo que es la franja de alteraciones de defectos congénitos, y vamos a hablar desde ese punto, muy poquitito. ¿Está bien? Dentro de lo que es todas las alteraciones, el 5% de los defectos congénitos son de causa cromosómica. Ahí lo que estamos viendo son causas cromosómicas. Pero para lo que es el scan del TN+, cualquiera de los programas, la sensibilidad que tiene es bastante menor al ADN fetal. Entonces, siempre yo les digo que toma relevancia porque podemos valorar y ver en ese scan de semana 11-14, utilizando no programas, en base a las arterias uterinas, poder estimar cómo va a ser en el segundo y tercer trimestre el patrón de crecimiento y si va a necesitar coadyuvancia o si tenemos alguna alteración sobreagregada, como puede ser una trombofilia, un lupus y demás. Podemos tener un patrón de seguimiento y darle cierta tranquilidad mediante este Doppler de las arterias uterinas, que tiene que estar bien tomado en lo que es el primer trimestre. Tenemos que tener esa foto donde se vea la vejiga materna en el zoom, el cuello uterino y el útero gestante. ¿Está bien? Ahí se ve partes fetales y la placenta. Y medir exactamente con el volumen de muestra en 2 milímetros y tener el registro normal de el Doppler de las arterias uterinas. Hay varios puntos a tener en cuenta. Como es una medición que tenemos una valoración, vamos a tener obviamente criterios de medición, como tuvimos con el hueso nasal, como tuvimos con la translucencia nucal, como tuvimos con los Doppler, tricuspidio, del ductus venoso y demás.
tenemos ciertos criterios que cumplir para estar midiendo absolutamente todo. Es muy importante. Yo siempre cuando les hablo de la Doppler arteria uterina voy a una pequeña reseña en lo que es, bueno, los impresionistas, Paul Gauguin, amigo de Vincent Van Gogh, que se fue a la isla de Tahití y pintaba a las locales, pero que eran muy jóvenes, tenían 12, 13 años, y en sus pinturas representaba ese dibujo en el espíritu de los muertos, el nacimiento de Cristo, son dos pinturas muy conocidas, que representaba la muerte que tenían las locales niñas cuando quedaban embarazadas, y indirectamente uno en la pintura ve la incidencia que tienen los problemas hipertensivos relacionados con la edad de la madre, obviamente. Si las indecitas tenían 12, 13 años, obviamente que el útero no estaba preparado y van a morir de preeclampsia. Y él ya lo manifestaba con esa imagen negra en las pinturas. O sea, de cierto punto había como una relación en relación a lo que es el embarazo temprano y la hipertensión, representado por la muerte en esa figura negra de Gauguin. Bueno, la preeclampsia, obviamente, morbimortalidad alta, y es muy importante la identificación temprana de los embarazos y la adopción de medidas necesarias para mejorar la placentación, de lo que yo les decía, si se necesita alguna recomendación, más que nada aspirineta, una y media por día, y ver en qué contexto de la embarazada está. Para lo que es el cálculo de preeclampsia, bueno, acá directamente lo que valora es valorar todo el índice de masa corporal, la presión arterial media, si tenemos para medir el PIF, lo medimos al PIF, PAPA, y la presión arterial de la paciente se pone en el programa y vamos a tener el cálculo de riesgo establecido. Acá está el protocolo que tenemos para la arteria uterina en el primer trimestre. La edad gestacional, obviamente, tiene que ser de 45-84 milímetros, u 11 a 13 semanas. Una sección sagital del útero identificando, además, el canal cervical junto al orificio cervical interno. Posteriormente, el traductor debe inclinarse suavemente de lado a lado con el Doppler color para identificar la arteria uterina en el corte longitudinal al costado del cuello y a nivel del orificio cervical interno. Y el Doppler rectal debe utilizar el volumen de 2 milímetros con un ángulo de insonación de 30 y obtener 3 volúmenes y de izquierda a derecha. Obviamente este criterio tiene que estar de 45-84 milímetros. Es muy sencillo, tenemos que tener siempre una pequeña represión vesical. No le digan a la paciente porque se va a venir con una vejiga enorme y después cuando la vacía hace una contracción de la pared anterior, entonces no se les dice nada y siempre tienen una pequeña represión y más que nada en la espera que tienen en el consultorio. Tenemos que apoyar el transductor a nivel del pubis y esperar ver el corte sagital del cuello con o sin relleno vesical. Obviamente es con un relleno medio mucho más fácil. Y una vez que identificamos, fíjense, ahí no tenemos nada de relleno, pero podemos, ahí lo identificamos y le ponemos suma a la imagen. Y lo más importante es tener el seteo del color para poder identificar y no se incendie todo con el color, tener un PRF adecuado. Obviamente que si venimos de medir un PRF alto, la velocidad del color, estoy hablando del color, ¿tá? En el espectro después también hay que tocar el PRF. Obviamente que si venimos de tomar una medida de Doppler ductus venoso, vamos a tener que mover los PRFs. O si venimos de un Doppler tricuspidio, lo mismo. Podemos tener un seteo específico, que diga Doppler uterino y ya tener el seteo del color. Fíjense que ponemos ahí, lo único que vemos es la parte del orificio, o el PRF aumentado de color, entonces lee solamente la arteria uterina. El volumen de muestra, el espectral, obviamente, como les dije, tiene que estar en 2 milímetros, así se insona todo el vaso y tenemos que tener un registro con siempre el volumen, el filtro bien disminuido. Ponemos ahí, ponemos la medida cuando sube directamente y es a nivel del orificio cervical interno, entonces va a ser siempre mayor a 30 grados y fíjense que tiene que ser mayor a 60 centímetros por segundo para estar seguros que estamos insonando
la arteria uterina. Y ya vemos ahí una arteria uterina normal, con un notch, pero que ya seguramente después va a disminuir o va a desaparecer en el segundo trimestre. Fíjense la forma que tenemos. Ahí estuve cambiando la velocidad de barrido. En la velocidad de barrido lo que hace es tener más registros o menos registros. Lo mejor es tener 3 a 6 registros de latidos. Entonces aumento la velocidad de barrido, ahí me hace alias y lo doy vuelta. Fíjense, el Doppler espectral debe colocarse a la altura del OSI, el ángulo de insonación a 30 grados. El filtro, obviamente, tiene que estar en una frecuencia baja, depende para así se puede observar toda la parte de la diástole. Siempre los filtros en lo que es en Doppler obstetricia tienen que estar prácticamente apagados. En ninguna estructura podemos vascular, necesitamos un filtro alto ni nada por el estilo, siempre los filtros cercanos a cero. Entonces podemos ver todo el volumen de la onda, ven que tenemos ahí 4, 5 latidos donde podemos valorar y ver. Y medimos el índice de pulsatilidad, lo podemos medir de manera automática o manual. Lo ponemos en el programa, le sacamos sangre, informamos PIF, PAPA y FreeBeta con índice de masa corporal, presión arterial media, origen étnico y demás, y vamos a tener un cálculo específico de riesgo para preeclampsia antes de semana 34 y antecedentes si los tuvo. Diabetes, lupus y demás también están dentro del programa. Ahí tenemos un trazo automático, siempre viene ahí un IP de 1,45, un volumen de muestra de 2, marca el equipo, está perfectamente tomado. Fíjense que no hay casi variación cuando lo tomamos automático y cuando lo tomamos manual. Hay un lindo pulso tomando manual. Fíjense que ahí no hay relleno vesical. Obviamente que lo podemos hacer igual, es mucho más sencillo, hay un pequeño relleno vesical, y ahí vemos, ya si lo tenemos, fíjense, ahí tenemos todo el espectro con el volumen de muestra en 2, el Power Doppler con un PRF de arriba de 6, lo mismo que el color. Entonces, eso es todo lo que uno se va a fijar para ver que esté perfectamente tomada la medida de la arteria uterina. Realmente es muy fácil y practiquen en el primer trimestre. Es muy sencillo. Entonces tenemos el protocolo del primer trimestre. Como les decía, tiene que ser de 45 a 84, entre 11 y 13,6. Se debe obtener la sección del útero identificando además el canal endocervical, el OSI, está. Se mueve, se bascula el transductor y cuando uno va a medir la izquierda, va un poquitito del lado derecho y en corte sagital va a insonar para el lado derecho. ¿Se entiende? Y si uno va a medir la izquierda, va a ir un poquitito del lado derecho y va a insonar, porque siempre está bien en línea media el cuello, entonces vamos a la línea media y nos vamos un poquitito hacia el lado contralateral, la arteria que vamos a medir, y ponemos el haz que vaya para el lado izquierdo. Entonces ahí vamos a obtener la arteria con todo su espectro y poder valorar y ver perfectamente el índice de pulsatilidad. Que si no tenemos el programa, no tenemos la auditoría ni demás, lo que podemos hacer es informar y poner en la tabla. Las tablas las buscan en Google, o si no, después se las puedo facilitar, no hay problema. Son tablas internacionales, pero un valor de 2,5 ya nos caratula de que es normal, un menor valor de IP menor a 2,5. Obviamente que por edad gestacional, según 11-14, va a ser distinta la medida, pero ya podemos ver. Ahí hay un calculador, bueno, que todos conocen, que le podés poner, está abierto, fíjense que puse Google, nada más calcular, hay un montón, está que pueden poner, y como yo les decía, que tenemos todos los riesgos para poder valorar y ver, se pueden anotar, los cursos obviamente son gratuitos. Acá tomé el ejemplo de lo que es la parte del riesgo de preeclampsia, con todos los datos, te toma la edad materna, el índice de masa corporal, si tiene diabetes, si tiene antecedentes y demás, después con el resto de los índices, el CRL, porque está dentro de los criterios, y nos va a arrojar un riesgo de hipertensión.
Bueno, acá tenemos los criterios, obviamente, en una foto donde tenemos el ángulo está mayor a 30 grados, sí señor, está a la altura del OSI, se ve perfectamente. La velocidad máxima sistólica es mayor a 60, sí, por supuesto. Eso es para no medir arcuatas. ¿Está bien? En el Doppler obstétrico pasa exactamente lo mismo. Y yo siempre voy directamente a la foto cuando tengo que ver el informe de un colega y demás, y veo que si está medida o no está medida, porque si vos medís una arcuata, estás midiendo un nicho vascular específico, la rama de una raíz, no el tronco. Lo que necesitamos es la medición del tronco, y más que nada cuando es algo tan sensible que va a tomar determinación, por ejemplo, en una paciente con una trombofilia en tratamiento y con antecedentes de RSIU, o que se haya estudiado o no, y que esté en tratamiento y que esté heparinizada. Entonces, tenemos el volumen de muestra espectral en 2, sí. Ahí está el color, ahí está el volumen de muestra. Te marca las velocidades, las ganancias y el volumen, que está en 2. Y el zoom no lo tenemos, correcto. Acuérdense que el zoom en cualquier equipo de alta o mediana gama, cuando hacemos zoom nos va a hacer zoom a la imagen 2D. Es bueno y es óptimo que hablen con su técnico en electromedicina para que el Doppler no esté, cuando uno ya pone el Doppler pulsado, lo activa, que la imagen en vez se frise automáticamente. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque la imagen va a ser mucho mejor. Y la pueden frizar con el update, no con el freeze. Cuando hacen update o con la tecla de set, si no lo tienen automatizado, lo prueban con su equipo. Y la imagen mejora muchísimo en lo que es el Doppler espectral. Acá no tenemos un buen zoom, había que hacerle un pequeño zoom nada más para obtener mejor la visualización. Acá, otra vez con los criterios. Ángulo a 30 grados, sí señor. Velocidad sistólica, sí, velocidad sistólica, no. No tenemos una mayor velocidad sistólica de 60. Entonces estamos insonando otra. En realidad el ángulo y no está a la altura del OSI. Fíjense que está un poquitito más abajo. Pero lo que yo lo puse a manera de, para que lo puedan entender, que esta onda con esta muesca acá, ¿la ven esta muesca? Es típica de la cervical superior, que a veces tiene velocidades que oscilan el 60, 65, a veces entonces uno se tienta si la encuentra y la pone como la arteria uterina, y no es, puede rondar los 60, entonces puede llegar a confundir, pero sepan que tiene una muesca también sistólica aquí, muy diferente a lo que es la arteria uterina. Que tenemos un ejemplo, ven que acá no hay ninguna muesca, es como un triángulo entero, y después aparece el notch acá, que es protodiastólico. No hay un notch sistólico como tiene la cervical. Fíjense ahí se ve, de ese pequeño notch. Entonces teníamos el volumen de muestra espectral normal, vamos acá, lo mismo, el color con una ganancia, una frecuencia bien aumentada, un PRF, fíjense, de 130, para lo que es el color. Lo mismo, un PRF un poquitito más alto para lo que es la parte espectral. Obviamente los ángulos no los tocamos. Y un volumen de muestra, sample volume, de 2. Ahí, eso es todo lo que se tiene que fijar para ver si está correctamente tomada la medición, en este caso de la arteria uterina. Acá que tenemos perfecto, la velocidad máxima obviamente supera, fíjense, es la arteria uterina, sí es la arteria uterina con ese triángulo. El zoom en la vejiga está bastante bien, el ángulo no está a 30 grados, está porque lo estamos tomando por encima. Tenemos que ir un poquitito al rulo donde se enfoca bien a la altura del OSI. Eso es para allá, cuando uno toma bien eso, tenemos bien el zoom, tenemos bien el volumen espectral, obviamente lo vemos acá, sample volume 2.
Cuando lo buscamos a la altura del OSI ya descartamos que ya esté bien tomado a los 30 grados y demás. La velocidad sistólica, el zoom, el ángulo de los 30 grados, y esta está perfecta. La podemos enviar, fíjense, se ve la vejiga y demás. Obviamente las fotos, todas las fotos que le pongo son de post-auditoría para que vean los ejemplos. Bueno, como les decía, si no tiene programa pueden hacer, y con un IP menor a 2, ya es óptimo, menor a 2,5 dependiendo de la edad gestacional, entre semana 11 y 14. Lo mismo, fíjense, nos viene mucho. Acá quizá el Doppler de color, la cajita sale un poco más chiquita para que no se contamine con el resto de los vasos, pero fíjense bien cuando hace el rulito y sube, y nos ponemos en longitudinal el transductor y nos vamos hacia un costado, ¿está? Nos vamos hacia un costado, si vamos a medir la derecha, vamos del medio un poquitito a la izquierda con el transductor y enfocamos para la derecha. ¿Está? Así el corte, y ahí obtenemos perfectamente. Los movimientos son mínimos, una basculación mínima para obtener esto que es tan importante, que es el cálculo de preeclampsia, y ver después, a través de un seguimiento, poder valorar y ver en lo que es las pacientes que tienen problemas hematológicos. Muy importante, ¿está bien? Ahí en otra medición. Perfecto. Bien a la altura del OSI. Bueno, vamos con esto que, si bien no está dentro de lo que es la auditoría o en un programa 12-14, puede ayudar mucho más a los que hacemos genética y hacemos alto riesgo, genético y obstétrico ecográfico. Esto es un trabajo del profesor Soso Lavarría, que me facilitó, y yo se los voy a resumir lo más que puedo, y para lo que se puede valorar y ver. En lo que es el trabajo podemos valorar y ver en las venas pulmonares a la altura específica de la aurícula izquierda, exactamente insonando, con un volumen de muestra muy pequeñito y un PRF también muy disminuido, porque los flujos, obviamente, imagínense las venas pulmonares, qué flujos, qué velocidades tienen, son muy, muy bajos. Entonces, tanto lo que es el PRF de color o el PRF espectral tienen que estar bien disminuidos para poder captar la onda. Y la velocidad de barrido, lo mismo. No podemos, si estamos haciendo un Doppler obstétrico, no nos va a servir para hacer un Doppler de primer trimestre. Siempre vamos a tener que tocar los botones. Pero los botones es un lío. No podemos hacer sino Doppler si no podemos saber manejar y qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a insonar, y previamente tenemos que poner el volumen de ese Doppler, que es el PRF, acorde a lo que vamos a escuchar. ¿Tá? Por eso es importante mantener y tener una buena base técnica dentro de lo que es el Doppler. Y aprovechen, porque el Doppler lo único que tienen que tocar y lo único que tienen que ver para sacar conclusiones y demás es el PRF, la línea de base, tanto en el color como en el espectral. Bueno, y vemos acá un Doppler de las venas pulmonares. Normal, que vamos a ver este espectro que yo siempre digo que es como un Batman. ¿Vieron la parte de Batman que se ve en la parte de arriba? Y se ve ahí perfectamente, y una orejita no se ve tan bien. Y acá con una onda anormal. ¿Qué es lo que nos va a facilitar? Fíjense que en un adulto es totalmente diferente la vena pulmonar, porque tenemos, bueno, los movimientos respiratorios. Y acá tenemos un volumen pulmonar normal en un feto, que en el segundo trimestre es mucho más sencillo, y acá con un volumen de muestra regurgitado. ¿Está? Fíjense, ahí tenemos, ¿ves ese Batman que yo les digo? Ahí arriba, ahí es que van a identificar las venas pulmonares. Es muy fácil y muy reproducible, si no, ni siquiera se los hubiera traído. La utilidad que tenemos son básicamente tres. Cuando tenemos el ángulo de insonación, vemos la concordancia entre
la frecuencia ventricular y auricular. Está entre la arteria pulmonar, cuando ponemos ahí sonar, y la concordancia con la vena pulmonar. ¿Qué es lo importante de esto? El screening para cardiopatías congénitas y en las alteraciones del síndrome de hipoplasia ventrículo izquierdo en la valoración de un primer trimestre, ¿está bien? El síndrome de hipoplasia ventrículo izquierdo, parámetro cardiológico, y es un tema aparte, ¿está bien? Se puede producir por un infarto masivo de una arteria coronaria y no estar presente, fetal, y no estar presente en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y sí un poquitito más adelante. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Es una onda anormal y no regurgitación. Eso nos va a ayudar para la búsqueda de alteraciones en el tracto de salida, todo del lado izquierdo. Entonces, si nosotros vemos una onda que está en reversa entre estos latidos de las partes de las venas pulmonares, tenemos que prestar especial atención y ya derivarlo y verlo a un centro de mayor complejidad de la parte cardiológica para que se busque específicamente una alteración a nivel de el corazón izquierdo, puede ser una hipoplasia ventrículo izquierdo, puede ser una coartación de aorta, también tan difíciles de valorar y ver incluso en el segundo trimestre. Bueno, después vamos a pasar a otro tipo de alteración en lo que es el Doppler de color para la valoración de la subclavia derecha aberrante. Nosotros como residentes en genética, en primer año, cuando venía un chiquito con el diagnóstico clínico, un bebé para el diagnóstico clínico de Down, le tomamos el pulso radial para ver si había sincronía en ese pulso radial, y si no había sincronía, si no latían los dos al mismo tiempo en el pulso radial del bebé, es que teníamos que sospechar que no tenía una alteración de subclavia derecha aberrante. También se ven los adultos sin alteraciones cromosómicas como un problema gastroenterológico como es la disfagia lusoria. No es tan infrecuente tener la subclavia derecha aberrante, por eso tampoco está dentro de lo que es la metodología de screening, pero sí en ayuda cuando tenemos un feto con una alteración y con una biopsia normal y tenemos que recabar todos los datos que tenemos entre semana 11 y 14 para poder así sí pedir un estudio genético específico ante la sospecha específica. ¿Está bien? Entonces, ocupa, obviamente, con Doppler color, un trayecto horizontal hacia la derecha, su variante anómala pasa por detrás de la tráquea y se asocia en un 30%. Fíjense, acá en el esquema, el tronco brachiocefálico común, y donde nace la subclavia derecha, normal, y acá no. ¿Está bien? La subclavia derecha nace directamente de la aorta y va de izquierda a derecha. Entonces es ese lo que tenemos que ver nosotros normal y lo que vemos nosotros cuando hay una arteria subclavia derecha aberrante en el corte de 3 vasos. No hay que confundirse con persistencia del ácido superior, que hay una arteria que está en el corte de 3 vasos, pero fíjense que tiene otra dirección, ¿está? Y nace desde otro lugar. Acá en el corte de 3 vasos y la arteria subclavia derecha aberrante. No confundirse con las. Un esquema de búsqueda en el primer trimestre, lo mismo exactamente, hay que ir al corte de 3 vasos y ver un vaso que está en otra dirección. Para eso hay que tener bien seteado lo que es el Doppler color, obviamente, y aumentarle la persistencia y que el color, cambiarle lo que es el seteo de color, aumentarle la persistencia, aumentar el PRF, ¿está? Porque vamos a ver estructuras vasculares, arteriales, aumentar el PRF para que solamente se pinte eso y no el resto de los vasos con un PRF bajo, nos puede llegar a confundir. Eso obviamente nos va a coadyuvar en un diagnóstico diferencial de algún tipo de alteración. Y en lo que nos adentramos en la parte de morfología, ¿está bien? Nosotros vimos
Todo lo que son marcadores, si bien hablamos también del cuerpo calloso, hablamos también de la subclave derecha adelante, que sería una malformación, pero cuando vamos a hablar del corazón, nos vamos a ocupar solamente de las 4 cámaras, acá en el primer trimestre, si bien, como dije anteriormente, tenemos que ir un poco al corte superior para ver la dirección que se ve en el tracto de salida de los grandes vasos y así también ver la subclave derecha aberrante. Pero lo más importante a valorar y ver son las 4 cavidades y para eso tenemos que tener en conocimiento cómo se ven las 4 cámaras. Obviamente tenemos que tener una optimización del equipamiento porque vamos a ver corazón fetal en semana 11-14, más aún, y tener estos valores de preseteo normal. Podemos presetearlo en cardio, podemos colimar el haz, podemos poner la zona focal específicamente donde está el corazón, aumentar la frecuencia un poco para tener mayor definición en el 2D, apagar las armónicas, la reducción de ruidos, la persistencia, bajarla y aumenta la definición de las paredes. Aumentar el contraste, obviamente el zoom y manejarse con el CineLoop y las escalas de Doppler espectral y color tienen que estar aumentadas. El corazón fetal entre semana 11 y 14 mide de 7 a 10 milímetros. Es muy, muy, muy pequeñito. Por eso tenemos que tener el valor bien optimizado y poder tener todos esos elementos en nuestro equipamiento para facilitar así. Ya vamos a ver malformaciones, entonces ya eso entra dentro del espectro de lo que vamos a valorar y decir inmediatamente, no a posteriori con un cálculo de software. Estas son valoraciones morfológicas, también son cuestiones basales que las tenemos que saber detectar para poder asesorar inmediatamente ahí a la paciente. Obviamente que si nosotros tenemos ya una alteración de un canal AB, podemos diagnosticar que es una de las alteraciones que podemos ver, o un Epstein en las 4 cavidades y demás, o un eje corrido donde sospechamos que puede llegar a tener un falot, ya eso tiene importancia diagnóstica y ya tenemos que recabar en lo que es indicación genética para valorar y ver si no hay algún síndrome concomitante ante esa malformación fetal. No nos importa, lo que quiero decir, no nos importa directamente, sí académicamente, pero cómo está la translucencia, si está baja, si está alta, en un contexto que vemos un canal AB. ¿Está? Porque ya tenemos una malformación. Lo mismo con el resto de las malformaciones. Bueno, las 4 cavidades es un pequeño gran paso para el acercamiento en la valoración del ecocardio. Tenemos la utilización del CineLoop y tenemos que tener un poco de paciencia ante una posición desfavorable. Paciencia para la valoración y ver de lo que es el eje y ver lo que es 4 cavidades. Vamos a ver solamente a modo de introducción, esto no es un curso de ecocardio ni mucho menos, esto es como manera de screening para poder después derivar y focalizar y ver cómo se ven las 4 cavidades. Fíjense que si yo les digo, bueno, vemos 4 cavidades, muy bien, estamos en un nivel de una tasa de detección de un 15 o 40%. En semana 11-14, esta es la tasa de detección de cardiopatías que tiene el corte de 4 cavidades, de 15 a 40%. Más del 80% es cuando hacemos 4 cámaras, 3 vasos y los 2 ejes. Eje corto ventrículo derecho y eje largo ventrículo izquierdo. Obviamente que tenemos que saber valorarla tanto como en sístole como en diástole. Pero lo primero a ver es cómo reconocemos las 4 cavidades cardíacas. Primero hagan el esfuerzo los que hacen el scan en valorar y ver las 4 cavidades y a ir pensando y viendo, para después traspolar todo eso que sabemos en lo que es semana 11-14. Todo mucho más chiquito, pero podemos ver 4 cámaras. Se ven. Hay veces que no, bueno, algunas pacientes no se puede ver por impedancia acústica, por posición, por RBF, por semana temprana, lo que sea, bueno, a esa no la vamos a informar, ¿está bien? Directamente. Así nos acordamos y valoramos más tarde. Entonces, las 4 cavidades, pero estos conceptos, afianzarlos en segundo trimestre es mucho más fácil. Si se van a poner a hacer corazón con primer trimestre, 4 cavidades, va a ser un poquitito más difícil.
O sea, repasar un poquitito y después ya el ojo se acostumbra y traspolarlo a las 4 cavidades del primer trimestre, que es lo mismo. La punta va a estar desviada 45 grados a la izquierda y el corazón ocupa el tercio del área torácica y se ocupa casi todo en el lado izquierdo. Son los ventrículos de tamaño similar. El más cercano a la pared anterior del tórax es el ventrículo derecho, el cual tiene un engrosamiento parietal, que es la banda moderadora, sabemos que estamos en el lado derecho. La aurícula que está más posterior es la aurícula izquierda, y fíjense que tiene que haber siempre una distancia en relación a en relación al corte transversal de la aorta torácica, una pequeña distancia. Acostúmbrense a ver esa distancia también como parámetro para ir incorporando en la gestáltica, que uno le tiene que llamar la atención en lo que estamos valorando y viendo screening. Las aurículas son de tamaño similar y el foramen oval obviamente hablé hacia la izquierda y hay una presencia de un septum primum. ¿Cómo reconocer? Las válvulas ventriculares se abren y cierran obviamente libremente y la tricúspide tiene una inserción más apical al ápice del corazón que la mitral. ¿Está? Obviamente en un corte transversal vamos a ver mejor las cuerdas tendinosas, el tabique interventricular, el interauricular y el foramen oval permeable. Y en el corte apical vamos a ver mucho mejor la posición de las válvulas auriculoventriculares y las medidas y en la simetría de lo que es las cavidades ventriculares y las auriculares. Acá tenemos en el esquema, ¿ven? La banda moderadora, que es de izquierdo, que es derecho. Lo mismo en el otro corte. Ir acostumbrándose a ver qué es esto, qué es izquierdo y qué es derecho. Acá el ejemplo, el ejercicio está porque vemos líquido amniótico, esta es la banda moderadora, entonces sabemos que este es el ventrículo derecho. ¿Está? Ahí lo vemos en maximizado. Lo mismo acá, ¿está bien? Es para ver, en la misma imagen rotada, que la válvula tricúspide está más, porque acá vemos la aorta, la columna, está más apical, entonces esto tiene que ser derecho. ¿Ven? La válvula tricúspide se inserta más abajo que la mitral, normal. Se insertan igual, es muy difícil verlo y demás. Acostúmbrense a mirar y valorar y ver, que es donde van a ver esa patología que es el canal AB. Lo mismo, bien, pero lo puse al revés. Acá vemos en este corte, esta es la tricúspide con el tabique, más apical, el ápice estaría aquí, entonces esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Qué evaluamos en el corte de 4 cavidades? Obviamente, todo esto, obviamente los procesos pulmonares o abdominales, hernia diafragmática, por ejemplo, hacen desviar el eje del corazón o cualquier proceso pulmonar, un secuestro, que haya una MAC focalizada, hacen desplazar, obviamente cualquier alteración torácica va a hacer desplazar el eje del corazón. Las cardiomegalias en corazones que son insuficientes o con metabolopatías, esto se ve un poquitito más adelante cuando el depósito ya no en primer trimestre. Hipoplasias ventriculares se pueden ver en el primer trimestre, isomerismos ventriculares lo mismo. Obviamente la indemnidad, si hay una alteración menor, una comunicación interventricular muy pequeñita, no la vamos a poder valorar y ver. Es complicado verlo en el primer trimestre, pero sí es grande. La frecuencia cardíaca, obviamente, para valorar bradiarritmias y taquiarritmias, una anomalía de Epstein, como les decía, alteración de flujos alterados, y la valoración de la posición en las válvulas de distensión son claves con los canales AB, que puede ser un canal AB completo y un canal AB parcial. Muy importante en la valoración, solo en este corte de 4 camas. Obviamente que tenemos distintas maneras de valorar y ver. En un corte de 4 cámaras apical, fíjense, ahí vemos, donde vemos mucho mejor las válvulas auriculoventriculares, en la posición, en un corte transversal, donde vemos mejor el tabique, ahí subimos y vimos la salida en el ángulo de la aorta. Otra vez, en un corte apical, la altura de las válvulas auriculoventriculares. Estos conceptos, ¿por qué los pongo así? En un corte basal también, acostumbrarse a ver, y enseguida hacer el cálculo
mental de las distancias, como yo les decía, que estén todos bien parejitos, los tamaños de las cámaras, la distancia entre la aorta y la aurícula izquierda, la posición, el ángulo, muy importante en la valoración. Eso ya nos tiene que salir casi automáticamente. No nos vamos a meter obviamente en lo que es 3 vasos el primer trimestre, pero para practicar y ver, ahí vemos, identificar la columna, el tabique, el ángulo, trazando antero-posterior, tiene que estar en un eje a 45 grados, ¿tá? La valoración siempre que se ve y saber identificarlo en cualquier posición, ¿está? No solamente, y con cualquier zoom saber dónde estamos parados específicamente y ya esperar ante un movimiento, cuando uno va a ver el corazón y sabe que hace un movimiento de rotación y demás, el feto, saber qué esperar en ese movimiento. Esa es la manera de empezar a pensar un poquitito en las 4 cavidades a modo de poder detectar alteraciones en el primer trimestre. Acá lo que les quise poner es lo que les había anticipado la otra vez, que todavía estamos trabajando en lo que es el Doppler color, este sí que es un primer trimestre, donde valoramos y vemos con el Doppler color, fíjense que tratamos de que esté con una persistencia, con un filtro disminuido, un alto PRF, una frecuencia también alta de lo que es en el color, y con cambios en lo que es en la visualización del color. Ustedes pueden poner todo azul, todo rojo, pueden poner con mayor persistencia en el color. Acá, con mayores velocidades y en un cambio de color sin que se difumine, ¿está bien? Lo que trato de visualizar y ver es, fíjense que ahí se está moviendo en un corte de 4 cavidades, la voy a ir pausando y vamos y viendo la distribución en el color, ahí se movió, vemos la distribución en el flujo de color, tanto lo que es en el izquierdo, en el derecho, vemos un corte transversal, ahí vemos la aorta, ahí lo vimos, y lo que quería ver específicamente es cuando uno sube, o cuando el feto sube directamente, uno pone el color y se mueve, sube quiere decir que se acerca o no al transductor, vemos en un ángulo de insonación, cuando subimos un poquitito, la aorta saliendo en este ángulo y no derecho en el color, ya podemos descartar que no hay, digamos, un falot. Fíjense, ahí se ve mejor. Este es con este ángulo y no derecho en relación a el tabique interventricular. Practíquenlo, véanlo. Y seteen el color y graben ese seteo que tienen. Ahí vemos perfectamente con ese ángulo de salida la aorta cuando subimos un poquitito y podemos ver que no sale derecho sino con ese ángulo, descartando una metodología de hacer screening, no diagnóstico, de que lo más probable es que no tenga tetralogía de Fallot, que el ángulo de salida esté normal. Y obviamente para la valoración de ver lo que es canal AB, que se va a ver directamente la falta de la cruz dentro de lo que es el corte de 4 cavidades. Obviamente lo que es marcadores malformativos, lo que se te programa, son estos 4. No vamos a poner nada de cerebro, lo vamos a ver, porque la alteración de lo que es, vamos a ver defectos a nivel de la línea media, como puede ser todo el espectro de lo que es agenesia total de cuerpo calloso, como puede ser una holoprosencefalia lobar, que lo principal que vamos a ver es un solo ventrículo en el corte del diámetro biparietal.
lo que les decía que son estas 4 estructuras que se pueden poner en el programa, pero suman la hernia diafragmática, ¿está? Que se ve un poquitito más. Hay veces que se ve como ausencia de la cámara gástrica, lo que hay que volver a citar un poquitito más adelante para poder confirmar que realmente esté esa cámara gástrica a nivel de tórax, para poder valorar y ver la anomalía fetal. Ya acá estamos hablando de anomalías, ¿tá? Que tienen su peso en por sí. Alteraciones en la pared anterior como un onfalocele y obviamente megavejiga en su diámetro máximo que sea menor a 6 milímetros durante todo la ecografía que estamos valorando y viendo. Bueno, en lo que es la valoración de la pared abdominal, siempre nos surge la duda cuando vemos algo a nivel, y más en primer trimestre, por lo general, el que confunde más cuando está presente es la gastroquisis, y la que genera menos dudas es el onfalocele, pero decir, ¿cómo estamos? ¿Estamos con un onfalocele fisiológico o estamos con un onfalocele o estamos con una gastroquisis? Y si es un onfalocele, ¿es fisiológico o no? Bueno, tenemos parámetros para valorar y ver específicamente en un corte de CRL y donde tenemos un cuadrito que directamente se los resumo, tiene que ser entre 7 y 8 milímetros. ¿Está? Y ver la posición, si podemos ver los órganos intraabdominales, ver si tenemos herniación de esos órganos. Eso lo podemos ver indirectamente también con la posición del estómago y con la forma que tiene el estómago. Por lo general, fíjense, estamos en un primer trimestre, 6 centímetros, 5,9. Si es un onfalocele fisiológico, por lo general el estómago no está alterado en lo que es la parte del tamaño, ¿está? Y no está longitudinal en el eje cuando lo hacíamos como hacíamos en este corte longitudinal del feto. Fíjense que ahí vemos, hacemos zoom para valorar y ver en lo que es la medida. Perfecto. Ahí vemos, con todo el protocolo que habíamos visto, y ahí tenemos que tener ese cuadro. Ojo que hay veces que, pero yo vi una vez que hasta las 13 semanas que me diga 8. Bueno, hay que tener cuidado en el asesoramiento de ese onfalocele. Por lo general, los que son fisiológicos, hay onfaloceles, como ahí les puse, 1 o 2% presentes en semana 13 o más. Obviamente los que me tocan a mí son de colegas y entonces son menores a 8 milímetros, pero uno está valorando y viendo. Fíjense cómo podemos hacer, le ponemos el Doppler color. Si ponemos el Doppler color, acá vemos claramente que sale y envuelve. Si tenemos los dos vasos, como puse ahí en el esquema, que salen de un costado, las dos arterias umbilicales, estamos hablando de una gastroquisis. Pero se ve como una bolsita. Si salen los dos vasos de costado, es una gastroquisis. Pasa que está todo junto y como no tiene líquido ni siquiera, esto es un onfalocele, ¿está? Se vio bien en el Doppler color que salen para los dos costados los vasos umbilicales. Ahí se ven de los dos lados, ¿lo ven? Uno y el otro se prenden. Una vez que ya diagnosticamos una malformación, busco las anomalías asociadas. Pero, o sea, no me va a coadyuvar, pero no va a ser, digamos, de importancia en relación al estudio que le voy a pedir, al estudio que le voy a solicitar. Obviamente lo primero es diferenciar entre un onfalocele y gastroquisis, pero no vas a ver, hay veces que no es tan fácil, me los han derivado. Sí es fácil porque si tenés la costumbre de ver malformaciones, lo podés valorar y ver, entonces específicamente con el Doppler color ya podés tener el registro, la foto y el por qué decís eso, ¿está bien? No es porque yo lo digo, porque tengo el registro y pongo la fotito. Tener ese cuadrito es muy importante, acá se lo pongo más grande. ¿Está bien? Si es solo intestino, se reevalúa en 7 días.
Si es mayor a 8 milímetros ya es patológico. ¿Está? Es una medida que, y si acá, en este cuadrito, dice que puede haber onfaloceles mayores después de semana 11-12. La teoría es que no, pero en la práctica sí se ven. Y está todo bien, está todo normal, nada más que retrograda un poquitito más. Fíjense, este caso se lo puse, es un caso de ahora, de esta semana. Si hay colegas que comparten, van a saber de qué les estoy hablando. Fíjense, muy fácil el diagnóstico. Es casi del mismo tamaño que la cavidad abdominal. Ahí no me importa la posición del estómago, la figura del estómago y demás. Fácil diagnóstico. Difícil asesoramiento. ¿Por qué? Este caso, bueno, ya cuando lo tenga armado ya se los voy a presentar un poquitito mejor, porque no es el primer caso de la pareja, es el segundo caso sin hijos normales. A mí me vino en el primer embarazo, este es el segundo, en semana 20, 24, para ver el diagnóstico de un onfalocele dentro de lo que es la parte genética, con crecimiento normal y demás, la única patología visualizable del onfalocele. Y bueno, en la punción que le hice de vellosidades coriales primero, después no me convencí y fui un líquido amniótico con un mayor recuento celular para poder ver si no hay, aunque sea una sola célula patológica, y así poder estimar y decir dónde estamos parados en relación a lo que es el asesoramiento familiar. Bueno, obviamente, bueno, se les pidió cariotipo de pareja y demás, normal, y vuelve en un segundo embarazo. No teníamos un diagnóstico genético y tenemos este embarazo en curso. El cariotipo de pareja no se hizo, o sea que nos queda pendiente eso, a ver si no hay alteración de translocación, que esté viendo algo que no se vea después en la parte cromosómica. Obviamente se le hizo punción también a esto, que es normal, y esperando y ver a la valoración de lo que son los padres, porque uno empieza a pensar si no es una alteración primera autosómica dominante, pero si los padres no tuvieron un falocele, no, pero puede ser un Beckwith que solamente tenga marcadores menores, y ahí sí es importante la valoración genética clínica de ambos padres, muy difícil, porque no hay como una... Bueno, muy complicado el asesoramiento en este conjunto familiar por otras cuestiones. Obviamente el primer embarazo se detuvo espontáneamente en semana 30 y pico, y este seguramente va a correr el mismo riesgo, pero a uno como genetista siempre lo deja como que no pudimos hacer porque no pudimos avanzar en relación a lo que es el asesoramiento y el entendimiento de la recurrencia de esta patología y todas las alteraciones que podemos llegar a ver. Siempre estamos entre un Beckwith, si puedo valorar a los padres bien, a la madre obviamente la puedo valorar porque la veo, a quien no se pudo valorar bien es al padre. Obviamente me da vuelta eso y me da vuelta un síndrome de Fryns, un autosómico recesivo. Pero qué raro, pasan, se ven, y uno cuando te derivan todo, ves absolutamente todo. Obviamente hay que conocer también lo que es la parte normal, y a veces te topás con ciertas patologías que pueden llegar a simular, o dentro de lo que es la gemelaridad, fíjense, ahí le tomamos la medida del CRL, esto es una ecografía transvaginal, y vemos esas estructuras que nos asustan muchísimo. No dudemos en consultar lo que uno piensa, fíjense, está bien pegado al saco vitelino, que estén las estructuras, que no nos asusten, vemos bien vascularizados, que no estar y diferenciar de lo que es alteraciones de la pared abdominal anterior, de estas alteraciones que no traen aparejado. Obviamente lo vamos a hacer todo el resto de los estudios para que la frecuencia general no esté aumentada y no coincida una cosa con la otra. Pero bueno, esto es un quiste ónfalo-mesentérico gigante,
de buen pronóstico y anduvo todo perfecto. Fíjense bien que separado está de la pared abdominal y la pared fetal. Obviamente dentro de lo que son defectos de pared abdominal tenemos todo lo que es el espectro de la pentalogía de Cantrell, del síndrome de Limb-Body-Wall y demás, que son defectos que los vamos a ver cuando valoremos y veamos lo que es patología. Pero tener en cuenta estos, que pueden llegar a aparecer, los quistes ónfalo-mesentéricos gigantes, diferenciarlo bien, de, por ejemplo, que no haya otra estructura que no sea dentro de lo que es los parámetros de lo que es gemelaridad, de lo que es acárdico y demás, y ver bien la circulación sanguínea que tiene, y que engrosa todo, engrosa el cordón, y después desaparece, esto está todo ahí donde está cerca del saco vitelino, ven que está pegado, desaparece después con la compresión cuando crece y se comprime el celoma extraembrionario. Muy bien. De lo que es vejiga fetal. De lo que es vejiga fetal, nosotros, ¿qué vamos a valorar y ver? Vamos a ver directamente la medida, y ya vamos a tener la medida durante el trayecto de todo la ecografía, ¿está bien? Ya vemos que es mayor a 6 milímetros durante todo el estudio, es patológica. Fíjense, ahí lo medí en 2 ejes. Si ya un eje nos da mayor a 7 milímetros, fíjense ahí ya la forma que tiene esa vejiga. Ya nos tiene que llamar la atención. Estamos en un corte de CRL perfecto, como habíamos visto la otra vez, medio sagital, con el feto que no está en flexión ni en extensión, con líquido bolsillo en la parte cefálica, en la pared caudal, y vamos a medir directamente esa vejiga y ya tenemos un pronóstico. Después vamos a continuar la realización de lo que es el estudio para poder estimar y ver dónde estamos parados y qué estudio se le va a pedir. Si nos acompaña algún marcador específico de trisomía, bueno, va a ser mucho más fácil el diagnóstico y el proceso. Si no, si estamos hablando de lo que es todo el espectro de luto, ya es otro seguimiento y otro pronóstico totalmente diferente. Pero la medida es sencilla, vamos a la vejiga, lo vemos y vemos que sea mayor a 6 milímetros. Obviamente que tenemos marcadores no malformativos de el primer trimestre que los podemos valorar y ver, que fueron descritos primero en un segundo trimestre, pero se pueden valorar y ver en el primer trimestre. ¿Cómo es el quiste de plexos coroideos? Para ver el quiste de plexos coroideos, esto no es un quiste de plexo coroideo, en una ecografía donde se ve en un corte coronal, en un corte medio sagital a través de la parte posterior, donde vemos el asta posterior de los ventrículos laterales y se ven imágenes bien redondeadas como si fueran quistes, pero no son quistes. Acá para ver el quiste de plexo coroideo tenemos que ver el plexo coroideo. ¿Está bien? Entonces, en un corte coronal de la parte posterior de la cabeza vamos a ver las astas posteriores de los ventrículos laterales y no el plexo coroideo. ¿Dónde está el plexo coroideo acá? Esto se ve menos que te derivan, pero te suelen derivar. Entonces, para ver el quiste de plexo coroideo tenemos que ver el plexo coroideo. Son marcadores menores, importantes si se ven en un primer trimestre, en el contexto del resto. ¿Está bien? No podemos dar una indicación sola por un quiste de plexo coroideo. Tenemos que buscar otro marcador que nos dé un peso para poder diagnosticar, ya sí específicamente, si es primer trimestre, por lo general es una translucencia nucal aumentada o es un ductus en reversa y un plexo coroideo, y ya tenemos casi el diagnóstico de la trisomía 18 o síndrome de Edwards. En un contexto de un primer trimestre. ¿Está? En el segundo trimestre, si no tiene nada más coadyuvante, pero tiene 2, pero tiene 5 de cada lado, no pasa nada si obviamente no estamos con un scan totalmente normal, sin alteraciones de ductus y demás.
Entonces, muy importante la valoración en la visualización y que veamos el plexo coroideo. ¿Está? Tenemos que ver el plexo coroideo. Siempre el que se va a ver va a ser el contralateral. Vemos en un corte y ahí se ve perfectamente en lo que es el plexo coroideo y vemos bien el quiste. Los podemos medir, los podemos seguir. Muy importante en un contexto de lo que es un primer trimestre. Se encuentran a veces en el primer trimestre, no es lo común, pero hay veces cercano más a semana 13, 14, puede haber y pueden ser eventos fisiológicos. Tener en cuenta eso, ¿está? En el primer trimestre. ¿Está bien? Pero me dijeron que el quiste no es tan importante en el segundo trimestre. El primer trimestre es otra cosa. Obviamente el foco ecogénico intracardíaco, que lo podemos ver, está el mismo significado de lo que es el plexo coroideo. Está, por lo general, está en el ventrículo izquierdo y corresponde a un engrosamiento de la válvula tendinosa de la mitral. Y bueno, hay que verlo en un contexto, en una valoración global completa de lo que vamos a poner en el programa y a ver qué nos arroja. Y en relación a eso, asesorar y ver bien dónde estamos parados. Tanto en lo que son los marcadores menores, tanto en lo que es metodología de screening, no lo quería nombrar, pero lo voy a tener que nombrar. Obviamente que si yo no tengo estos marcadores y son todos normales, ¿puede haber patología? Sí puede haber patología en una ecografía de 11, 14, normal, con un TN Plus normal, con hormonas normales, y puede venir una anomalía cromosómica, sí, porque es una metodología de screening. ¿Está bien? Entonces, si encontramos esto, es reforzar lo que es la metodología de screening y decir, bueno, si vamos a pedir un estudio, lo pedimos, pero por manera diagnóstica para estar seguros y después no dar vueltas en un segundo trimestre y un poco apagar el tema de la ecografía y ya descartar lo que es el fantasma de alteraciones cromosómicas en relación a lo que es diagnóstico. No vamos a obtener diagnóstico con una ecografía normal. Yo siempre les explico que la ecografía sirve mucho para decir que sí en un primer trimestre, o sea, decir que sí tiene. Si yo veo una megavejiga, como el casito ese que yo les vi, una megavejiga, no tiene hueso nasal, tiene la translucencia nucal aumentada, el ductus en reverso y demás, y bueno, ya el hueso nasal me pinta para uno, y bueno, va a ser una trisomía 21 seguramente de las severas, ¿está? Sirve para decir que sí, porque veo malformaciones y demás, pero si yo veo todo normal, no sirve para decir que no en un no rotundo. Lo mismo si aparecen marcadores, no sirven para decir que sí, pero tampoco para decir que no. Foco ecogénico intracardíaco, intestino hiperecogénico, tener en cuenta que vamos a tener apagadas las armónicas y tiene que tener la misma ecogenicidad. Fíjense que si estamos haciendo translucencia lo vamos a tener al 50%, eso nos sirve. Tiene que tener la misma ecogenicidad que el hueso. Obviamente que hay veces que tenemos un intestino hiperecogénico en semana 13 más que nada, 12, 13, no son comunes en semana 11, y hay una hemorragia a nivel subamniótico. Entonces puede ser que el feto tragó ese líquido amniótico hemorrágico, traga obviamente, y los depósitos de los derivados de la hemoglobina se depositan en el intestino y eso hace que aumente la ecogenicidad en el intestino, pero hay que tener en cuenta marcadores, que es un marcador también, no es una malformación. Se asocia obviamente con alteraciones cromosómicas, trisomía 21 más que nada, 18 también, y ojo, con antecedentes de fibrosis quística. ¿Está bien? Por lo general, si la pareja ya sabe que tiene, lo mejor es hacer estudios moleculares. Pero bueno, si no están al acceso o no está al acceso de los pacientes y demás, realizar un estudio molecular, no tenemos la cobertura, no tenemos y demás, bueno, tenemos estos marcadores que si están presentes nos orientan, pero si no, no es que no vamos a decir que no tiene, ante una pareja que tiene un índice aumentado. También se han descrito más que nada en el segundo trimestre en infecciones con citomegalovirus en relación a calcificaciones intracerebrales periventriculares. Los riñoncitos, ¿se ven? Sí, se ven, y podemos ver alteraciones de pielectasia que nos va a sumar. Y acá en este caso, por lo general, rondan de
de 5 milímetros y ya podemos ver la dilatación. Obviamente, como la pilectasia, que vamos a valorar y ver y vamos a ponerle nombre de pilectasia, siempre tiene que estar durante todo el estudio de la misma medida, ¿tá? Para poder nosotros decir que es una pilectasia. Bueno, en lo que es la valoración de los miembros superiores e inferiores. Fíjense que ahí en las malformaciones que ponemos, que se ponen en el programa, son 5: corazón, pared abdominal, hernia diafragmática y la parte cerebral, obviamente, y la vejiga, ¿está bien? De las que se ponen dentro de lo que es el programa. Pero malformaciones hay un montón, de las que van a aumentar el riesgo de anomalías cromosómicas, porque es lo que estudia STN+. Pero los que son anomalías de miembros y demás, son frecuentes también, obviamente. Vamos a valorar y ver en lo que es en el scan. Vamos a contar los dedos de las manos, de los pies. Vamos a valorar movimientos. Tanto son diferentes entre semana 11, 12, 13 y 14. Son totalmente diferentes y es muy importante. Y hay una técnica para valorar y ver, y es el feto cuando lo tenemos para medir el CRL, ¿está bien? Si vamos a utilizar el Cineloop también, es vascular el transductor y poder valorar y ver los miembros. Y ahí, con un solo barrido, podemos valorar y ver los 2 miembros superiores y los 2 miembros inferiores. ¿No? Podemos ver y contar los dedos. Obviamente no van a ver la falange media del quinto en semana 11, pero para diagnosticar una clinodactilia, pero se va a poder valorar y ver globalmente la posición y la relación que tienen los miembros superiores e inferiores, que lo vamos a informar y ver, y si lo que informamos y lo vemos, lo vamos a poner dentro de nuestro informe, lo tenemos que ver e informar. Si vemos alteraciones ya a este nivel, bueno, hay alteraciones genéticas específicas, autosómicas recesivas, que pueden llegar a dar un diagnóstico diferencial dentro de lo que es de los miembros superiores e inferiores. Hay alteraciones cromosómicas también, hay alteraciones génicas, y hay alteraciones de lo que es la parte de movimientos, que alteraciones en lo que es, si vamos a ver un pivot, vamos a ver en un eje que donde vemos tibia y peroné, vamos a ver la plantita del pie, entonces ya vamos a ver que la posición está normal. Tenemos que ver si es bilateral, si es unilateral, cómo está el resto de la ecografía y demás, pero un pivot en el primer trimestre, Club Fit, no es de asesoramiento bueno, porque obviamente tenemos que tener y sospechar una patología tanto a nivel articular, muscular, nervioso, o sea, a nivel de comunicación, puede ser un defecto de cierre que no se manifiesta todavía, porque no lo podemos ver, pero sí se pueden llegar a ver a nivel central la ausencia de translucencia intracraneal y demás, o neurológico, ¿tá? Que sea una hipotonía a nivel central tan importante a nivel que provoque eso, la alteración de un pivot. O sea, tenemos alteraciones musculares, como puede llegar a ser un Steiner, alteraciones maternas que se manifiestan específicamente con artrogrifiosis múltiple congénita, como puede ser una miastenia con anticuerpos de isoforma fetal y que provoque una alteración a nivel del pivot, a nivel de pivot de una articulación o varias, o puede ser simplemente una trisomía 18 que tiene una hipotonía central y que eso provoca una anomalía de alteración en la posición. O sea, fíjense que es distinto a un pivot en el segundo o tercer trimestre. Estamos hablando de algo no posicional, por posición o demás. En lo que estamos hablando de algo neurológico, muscular, de patologías graves y severas. Entonces es muy importante la valoración esquematizada en los miembros superiores e inferiores. No cuesta absolutamente nada y se van a ir acostumbrando
y viendo alteraciones a este nivel. Displasias esqueléticas, que es un tema que me encanta, por la formación que tuve, gracias a los médicos del Hospital Rivadavia, de la sección de genética, tercer y cuarto piso, a la de Austria, que había un centro de derivación de displasias esqueléticas, y realmente un tema muy apasionante, y que hay displasias que se ven en semana 11-14, por suerte no son las más comunes. Y uno, después de absolutamente todo en lo que es la valoración de CAN, te preguntan si es nena o es varón, y uno le habla de las venas pulmonares, y uno ve absolutamente todo en las parejas que son preguntonas y que quieren saber. Uno le va mostrando y viendo lo más coloquialmente lo que valora y que ve. Pero esta es una pregunta, y te apoyás el traductor, y de que vienen, ¿viste? Por el tema de restricción, solamente entra la mamá o el papá, la mamá y el papá. Es importante cuando hay una patología y explicar. Pero esta pregunta de si es nena o es varón siempre está. Y vamos a un corte medio sagital. Este es un trabajo de los italianos del año 90, que según la posición, ven, es muy simpático el trabajo, según la posición que tiene este tubérculo genital, podemos valorar y ver si va a ser nena o varón. Casi no estamos obviamente adelante de una patología. Las patologías, las genitales, no son tan infrecuentes y son menores. Por ejemplo, un hipospadia y demás, puede ser el tubérculo horizontal. Pero la regla general es que si el CRL es más de 65 milímetros, mi experiencia, podemos decir el sexo con bastante seguridad. Y si es menor a 65 milímetros, siempre en ese corte y no tiene que estar en flexión. Por eso hice hincapié tanto en la clase anterior, y los aburrí quizá, midiendo el CRL, que nos va a dar muchísima información de absolutamente todo, incluso también en lo que es el sexo fetal, en un contexto de una ecografía, donde vemos acá, se ve perfectamente, vamos a ver ahí en amarillo, medir la translucencia nucal, medir todo en un video, lo que es el resumen de lo que es una ecografía de primer trimestre, valorando y viendo, fíjense ahí en verde, todo, repasamos lo que habíamos visto la otra vez, de los dos signos iguales, de que no se vea nada entre el rectángulo del maxilar superior, que no se vea el cigomático, la rama vertical, y obviamente en lo que es el CRL le hacemos zoom, y ahí ya vemos específicamente en una medida de la cabeza-cola. Acá tenemos menor, ¿no? A 50 y menor a 65, entonces le vamos a hablar siempre de probabilidad. Pero fíjense, hagan el ejercicio de cómo se ve ese tubérculo genital. Ahí pixelé todo y solamente eso. Fíjense que no está flexionado, que se ve buen líquido de un lado del otro, es la medida perfecta para el CRL. Si trazamos una línea que va desde el abdomen hacia la parte inferior, vemos que está horizontal, podemos decirle que es una línea. Lo mismo acá. Vemos un corte de CRL, fíjense el tubérculo totalmente diferente. Es un CRL un poquitito mayor, es un CRL de 7, y vemos el tubérculo en vertical, entonces podemos decirle que es varón. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que se hayan ido con al menos una idea nueva de algo. Siempre es lo que a mí me gusta ver en las clases que yo veo, llevarme al menos un concepto o algo nuevo para practicar en esto que es tan apasionante como lo es la medicina fetal, y más específicamente aún las herramientas que tenemos y que vamos a tener
a medida que vaya aumentando la tecnología en lo que es el scan de semana 11-14. Muy bien, la dejo en manos de la señorita Liendo, que de Lucila. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buena exposición. No sé si alguno de los espectadores tiene preguntas. Yo les había dicho que las que tenían las podían dejar en el chat, pero hasta ahora nadie escribió ninguna pregunta. A ver, ahí tengo una. Foco ecogénico, sin ninguna alteración visible, ¿lo informan? Bueno, muy buena pregunta. Sí, lo informo, porque estás viendo el foco ecogénico intracardíaco y si no lo informa usted, lo va a informar otro colega. Siempre lo que uno apunta a ver cuando es la parte de imágenes, no sacar conclusiones en relación a lo que es importante y qué no es importante. Se informa todo lo que se ve. Yo siempre les digo, incluso cuando los informo, aprovecho esta explicación para asesorarlos y decirles lo mismo. Les explico de qué se trata, incluso podés tener una leyenda ya hecha, escrita, para poner en el informe de qué se trata y el seguimiento que hay que hacer específico. Pero la realidad es que en un contexto de que no tiene absolutamente nada, no es importante, pero así y todo lo informo, no lo dejo de informar, obviamente porque es imágenes y saco una buena foto, lo pongo y le pongo en la foto foco ecogénico intracardíaco con ventrículo izquierdo. No dejen de informar porque eso es como sacar conclusiones de lo que es importante y que no. Y hay veces que uno ve, y eso me lo da la experiencia en relación a lo que es el seguimiento posterior, incluso de casos que los termino diagnosticando a los 6 meses de nacido con una alteración genética rarísima y que sí estaba descrito una alteración menor que uno veía y el alcance que tenía con la metodología era muy, digamos, no podés pensar solamente por eso, sino después, una vez cuando está afuera, uno puede llegar a diagnosticar y ver. Pero el tema es poner absolutamente todo lo que se ve. Recuerden que es imágenes y que los tenemos que contactar con la foto, buena foto, y lo que uno ve. La respuesta es sí, lo informo. Gracias. La siguiente pregunta. Si puede explicar cómo se toma el IP, ya que algunos toman todo el registro y otros desde la sístole hasta la diástole. Muy bien. El registro del IP, si uno toma desde la sístole a la diástole, hace el índice SD. Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Que la sigo discutiendo acá en Latinoamérica cuando dicen todo es igual los índices. Justamente el índice de pulsatilidad. No quise entrar en lo que es la fórmula de Doppler, pero la respuesta está en la fórmula de Doppler. Que mide la mediana, está en la fórmula para el índice de pulsatilidad. ¿Está bien? Entonces, el índice SD no nos sirve para lo que es riesgo de hipertensión y preeclampsia. Índices SD o índices de resistencia, que es al revés que el SD, no nos hablan de cómo está la parte media de la curva, que es donde está el notch, y que es donde radica la mayor importancia en el asesoramiento y en el cálculo de riesgo de parámetros hipertensivos o de alteraciones como puede ser la trombofilia y demás. Y se lo respondo, y espero que hayan entendido, con este ejemplo. A iguales SD tengo distintos índices de pulsatilidad. Yo puedo tener igual SD, no es lo mismo un SD, es lo mismo un SD que un IR, que un índice de resistencia, que un Pucelot. Perdón, pero no que un índice de pulsatilidad. Un SD es lo mismo que un índice de resistencia a valores absolutos, pero no es lo mismo que un índice de pulsatilidad. Yo tengo un índice SD de 3,1 en 2 pacientes y pueden tener un índice de pulsatilidad diferente.
porque no me habla de la parte media, que es la parte más importante. Es muy buena la pregunta. No hice hincapié porque me tenía que meter en lo que es la fórmula de Doppler, y radica en la parte de biofísica de Doppler, nada más. Y la pregunta es muy buena. Se informa índice de pulsatilidad. Es más, los protocolos de hoy, en lo que es el Doppler obstétrico, los índices cerebroumbilicales se toman con los índices de pulsatilidad, los nuevos, para ver si hay redistribución y demás, cercano a 1, 1, y eso te hacen tomar medidas. Yo sé que son pocos los casos donde uno son en casos de embarazos muy, muy tempranos, menores a semana 30, donde realmente hay que tomar una decisión y decir, che, hay un sufrimiento fetal que no da más. Entonces ahí sí entra en vigencia todo lo que son las nuevas mediciones, pero acostúmbrense porque tienen mayor sensibilidad. Muy buena pregunta la del índice de pulsatilidad. Y recuerden ver, si son tocoginecólogos, ver la foto, que esté la foto registrada en el Doppler, tanto de primer trimestre como segundo, como tercer trimestre, que esté la foto y ver que esté mayor a 60. Si no, también no nos sirve. ¿Está bien? Es lo mismo, yo siempre les digo, uno que hace Doppler periférico, decirle, che, te informo la carótida interna, es lo mismo que la carótida externa, que la carótida común. No, es totalmente diferente, es lo mismo. ¿Está bien? Esto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tiene que estar medido el vaso que corresponde. Eso se ve con ese protocolo que lo vimos en el índice de pulsatilidad. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Qué Sí, pasaría? Se mide otra cosa, muy buena pregunta. Siempre en lo que es el cálculo, como yo utilizo software, lo que se utiliza siempre es el promedio de los dos índices de pulsatilidad. Se utiliza el promedio. Y un poco, ahí les puedo decir que ahí un poco entra lo que es la clínica de ecografía general, porque si estamos ante un útero miomatoso, la pregunta es qué pasaría si existe una incisura en una arteria uterina y en la otra no. Siempre se toma promedio de las dos, incluso el programa toma los promedios, pero hay veces que tenemos, por ejemplo, un mioma cervical izquierdo lateralizado y obviamente el IP de esa arteria uterina va a estar más aumentado de ese lado. Está bien, pero nosotros podemos sacar la conclusión de que el otro va a estar compensando todo lo que falta de ese lado. ¿Por qué? Porque existen ramificaciones y anastomosis en la parte del útero que van a ir compensando tanto un lado del otro. Y hay veces que, obviamente, si están los miomas del lado izquierdo, va a haber mayor resistencia de ese lado y la placenta se va a ubicar del lado derecho con un índice de pulsatilidad menor al otro índice. Pero siempre se toma el promedio y se informa. Perfecto. Y la última pregunta que tengo por acá dice, ecográficamente, ¿cómo se ve la gastroquisis? La gastroquisis se ve con las asas libres y no envueltas en una bolsita, como es en un falocel, en un saco. ¿Por qué? Porque la gastroquisis es una disrupción vascular a nivel de la formación de la pared abdominal a la altura del ombligo. Y casi siempre es del lado, puede ser del lado derecho también, pero es del lado izquierdo y salen las asas libres. Hay que tener un buen equipo, un buen zoom, y ya en semana 11 podemos diferenciar porque no están envueltas en un saco. Y si le ponemos el Doppler color, va a estar del mismo lado las dos arterias. O sea, no las arterias envolviendo ese saquito, sino lateralizadas hacia la derecha. Porque por lo general el defecto ahí está a la izquierda. Pero en semana puede llegar a confundir. A veces a mí me mandan diagnóstico diferencial onfalocel y gastroquisis. La paciente, al final quizá lo tengas que hacer por vía transvaginal, si tiene mucha impedancia acústica. Entonces ahí tenés un poquitito más de definición en semana 11 y podés hacer el Doppler sumado a que no veas las asas libres.
La siguiente pregunta sería, si el onfalocele está roto, ¿cómo lo diferencio de una gastroquisis? Que los dos tienen las asas libres y no están en un saco. Ahí la respuesta está en el Doppler color. El Doppler color va a seguir respetado. Si es un onfalocele roto, los dos vasos van a estar envolviendo el defecto. Van a salir de los dos costados y las asas van a salir del medio. Si es una gastrocrisis, los dos vasos van a estar juntitos, ¿tá? Saliendo al nivel del orificio. Perfecto. Se sumaron 2 preguntas más. Una dice, solo habló de 4 cámaras. ¿Por qué? Sí. ¿Qué sucede con 3 vasos y 3 BT? Sí, eso lo anticipé. Hablé solamente de las 4 cavidades como para valorar y ver, pero sí, se puede ver 3 vasos tráquea con color siempre en semana 13-14 y aproveché solamente para valorar y ver en un concepto introductorio a lo que es 11-14 en lo que es el scan. 3 vasos tráquea también se puede llegar a ver ya en semana 13-14, mucho más fácil, con el color y con el mismo seteo de lo que vemos 4 cámaras. Y nos ayuda bastante. Pasamos de una detección de 40% de anomalías a un 70-75% en la detección de los tractos de salida. Eso lo dejo ya para un esquema un poquitito más detallado de lo que es la valoración de screening cardiológico. ¿Está bien? Yo hablé ahí de 4 cámaras y puse un nuevo corte, que es con un PRF aumentado, con un equipo de alta gama, subiéndolo a ese PRF y seteando lo que es el color, bajarle y ver la angulación de la aorta en su salida, y en ese mismo corte podemos subir y podemos ver 3 vasos tráquea. Perfecto. La siguiente pregunta... ¿Hay un deadline para hacer el Doppler de las arterias? Sí. Si utilizan el programa de la FMF va a ser, como les dije, el CRL tiene que ser de 45-84. Es más, lo tenés que poner para utilizar eso. Y podemos manejar como valor de corte absoluto el promedio menor a 2,5 de índice de pulsatilidad. Estamos en parámetros menor a 2,5, menor a 2 mejor, en parámetros normales, y vamos a obtener, digamos, valores absolutos. Si es un deadline de tiempo, sí. Si vamos a hacer para índice de preeclampsia, es 84 milímetros, es 14 semanas. Por lo menos con el programa que yo uso. Agradecemos a Mindray y a SAEU por la promoción de este evento. Muchas gracias a todos y damos por finalizada el webinar.